soy Maco Estebanes, soy directora de marketing de Danone Argentina. Tengo más de 25 años de experiencia, pero 21 en Danone, así que es un tiempo largo en esta compañía, me crié en esta compañía. Una de las cosas que más orgullo me dio hacer en Danone fue muy poquito tiempo después que había entrado, hice todo el reposicionamiento de la marca Ser. Muchos no se acordarán, pero el yogur Ser era blanco, tenía un envase blanco con un logo verde. Y en ese momento lo cambiamos de blanco a verde, hicimos un comercial bastante memorable con Julio Boca y a partir de ahí fue un hito que transformó todo lo que eran los productos descremados o bajas calorías y hoy en general todos los productos que son light o reducidos versus sus versiones originales son verdes. Con respecto a las nuevas tecnologías, la verdad que a nosotros nos gusta siempre estar a la vanguardia. Como compañías de consumo masivo que somos grandes, nos cuesta probablemente ser trendsetters. Sí está bueno ser early adopters, es decir, estar siempre adoptando lo que viene, lo nuevo, para poder estar a la vanguardia. Y considero fundamental la adaptabilidad. Creo que es una de las cosas más importantes y que a veces cuesta en las empresas grandes porque las empresas que no se adaptan mueren. La verdad que si pensamos en audiencia, desde que yo entré a la compañía, bueno, pensábamos en femenino, BD, 20 y más. Era nuestra manera de segmentar, que era básicamente en la televisión. A partir de ahí, a donde estamos hoy, ha evolucionado muchísimo. Hoy tenemos la posibilidad de segmentar de otra manera que creo que es mucho más eficiente, que es segmentar por intereses, por determinados tipos de vida. Y en ese sentido evolucionamos mucho porque eso nos permite darle a las personas el contenido que les es relevante por sus propios intereses. La verdad que a medida que vayamos encontrando estos grupos de personas, aunque sean cada vez más chiquitos, va a ser mucho más eficiente y cuanto más entendamos de lo que los interesa, de lo que los apasiona, cosas más relevantes vamos a poder darles. Nosotros en Danone nos gusta mucho trabajar con partners, como por ejemplo el caso de Google, y la realidad es que nosotros escuchamos mucho lo que nuestros partners nos dicen, que son los que están en la industria y saben las cosas que se vienen, las cosas que son tendencia, e intentamos hacer el 70-20-10, es decir, hay un 10% de nuestra inversión que la destinamos a probar cosas nuevas. El mejor consejo que me dieron en la carrera me lo dio un jefe, que fue una frase o un dicho que dice que es mejor pedir perdón que permiso. Lo apliqué bastante, por supuesto, nunca haciendo cosas demasiado transgresoras y nada, por supuesto, ilegal, pero creo que habla un poco el espíritu de esa frase, es el tema de arriesgarse. Soy una convencida de que si uno no arriesga, no gana, y en las mejores cosas que me han salido en la carrera son esas cosas en las cuales he tenido que arriesgar, pero que mi intuición, mi panza me decía que iban a salir bien. Y la verdad que por suerte nunca tuve que pedir perdón, así que por ahora vamos bien. No sé si es válido seguir una tendencia, hay que adaptarse de acuerdo a la audiencia que uno tiene o que la marca tiene para encontrar el contenido relevante en el momento relevante y en el formato relevante para que sea lo más persuasivo posible. Bueno, los desafíos que tenemos en Danone de cara al consumidor, a las personas, que es en definitiva para quienes trabajamos, yo creo que lo fundamental es poder darles un servicio, hacer que nuestras marcas les ayuden a resolver o a hacer más fáciles la vida e inspirar. Realmente poder darles un servicio que vaya más allá de venderles un producto, sino ayudarlos en su vida cotidiana.